quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes les gusta leer? ¿Quién de ustedes les gusta leer? Levanten la mano sin miedo. La gran mayoría. ¿Quién de ustedes lee la Biblia por lo menos una vez a la semana? Varios de ustedes, no todos. Muy bien. Todos sabemos la importancia de la Escritura. La historia nace con la Escritura. Y quien no escribe, quien no lee, no tiene historia. Leer y escribir tiene que ser algo que sea constante en nuestras vidas. Todo en la humanidad cambió con las Escrituras. Escribir marcó el inicio de la historia. Nos lo enseñan desde pequeños en la escuela. ¿Por qué hoy quiero insistir en este aspecto? ¿Se acuerdan cuál fue la primera lectura del día de hoy? De San Pablo a Tesalonicenses. ¿Y por qué de suyo? Fíjense, no voy a hablar del contenido hoy de la carta, sino de la carta en sí. ¿Por qué es tan importante la carta a los tesalonicenses? Porque fue el primer escrito del Nuevo Testamento. La primera vez que la iglesia, en manos de San Pablo, escribió, fue la carta a los tesalonicenses. Esto tiene una implicación enorme. Nosotros, obviamente, en nuestras Biblias, tenemos en el Nuevo Testamento un orden no cronológico, sino por importancia. Primero tenemos los evangelios, luego otros escritos, etc. Cronológicamente hablando, el primer escrito del Nuevo Testamento es Tesalonicenses. Los primeros escritos cristianos fueron de San Pablo. Por eso son tan importantes, por muchas razones, por supuesto, teológicamente. Pero quien inaugura la literatura cristiana es Pablo, con todo lo que eso implica. Si no hubiera literatura cristiana, ¿qué sabríamos del Señor? Si no hubiera literatura cristiana, si no estuviera la Sagrada Escritura, estaríamos muy empobrecidos. San Jerónimo va a decir, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesús. Así de fácil. Por lo tanto, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Durante una década, los únicos escritos que hizo la iglesia en manos de San Pablo fueron sus cartas. Será hasta el año 60. ¿Qué año se escribió la carta a los tesalonicenses? Esta es una fecha muy importante que la aprendamos. Año 52. Han pasado muy pocos años desde la muerte y resurrección de Cristo y su ascensión, cuando Pablo escribe su carta. Él hizo muchos viajes, es en su segundo viaje donde empieza a escribir. Le escribe a los hermanos de Tesalónica. ¿Qué escritos se hicieron después? Bueno, entonces primero fueron del Nuevo Testamento las cartas. La primera de ellas, Tesalonicenses. En el año 64 es arrestado en Roma Pablo y San Pedro por el emperador romano Nerón. Marcos es discípulo de ambos, fue discípulo primero de Pablo y luego de Pedro. Y la comunidad que acababa de nacer, muy reciente, le piden a San Marcos, escribe las enseñanzas de Pedro. Y así nace el primer evangelio, año 64. Por eso, siempre es una referencia, que es más, siempre nosotros hacemos referencias a las cartas de Pablo, porque son más antiguas. Después los evangelios. 64 entonces, el evangelio según San Marcos. ¿Qué acontecimiento sucedió?
el asesinato, el martirio de Pedro y Pablo. Por eso se escriben las palabras de Pedro. El Evangelio de San Marcos se le llama el Evangelio Petrino, el Evangelio que tiene las enseñanzas de. Después, en el año 70, hay un acontecimiento enorme y terrible en Israel. ¿Alguien sabe qué pasó en el año 70? ¿Sí? El templo de Jerusalén fue destruido. Y Jerusalén es destruido. Y entonces también la comunidad le pide a San Mateo que escriba las escrituras. Después, muy poco después, se escribe el Evangelio de San Lucas. San Juan va a escribir al final del siglo. Recordemos que San Juan conoció muy chico a Jesús y escribe en torno al año 90 y tantos. Y después seguirán los últimos escritos, etc. El último escrito del Nuevo Testamento es la carta de San Pedro, que no la escribe San Pedro, sino uno de sus discípulos. Es el último escrito. Entonces, hoy nuestra primera lectura nos lleva a entender el recorrido de 50 años que llevó a escribir el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, para nosotros es el centro de la Biblia, lo que más amamos de la Sagrada Escritura. Hoy que empezamos a escuchar el libro, la carta a los tesalonicenses, es una invitación clara a leer el Nuevo Testamento, a entender que hubo un proceso largo de persecución, de amor de parte de los apóstoles, para guardar en el corazón de los discípulos las enseñanzas de Jesús. Y ese proceso empezó, ya sé que ya se lo aprendieron, ¿con qué libro? Tesalonicenses. Invitación muy sencilla. Lee hoy las Escrituras. Pero la tarea no va a ser leer las Escrituras. Escribe una carta. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Porque amaba a las personas de Tesalónica, porque le interesaban, porque le importaban. Te dejo una invitación este día. Llegando a tu casa, lee un pedacito de la Biblia, el pasaje que quieras, Tesalonicenses o el que quieras. Y piensa ahorita, ¿a quién te gustaría hablarle de Jesús? ¿A tus hijos? ¿A tu esposa? ¿A tus hijas? ¿A tu familia? Y haz una pequeña carta. Todos nosotros, espero, tenemos cartas de mucho amor guardadas. Hoy el problema es que todas son de WhatsApp, ¿verdad? Se pierden, las borran. Pero las cartas de puño y letra siempre tienen un impacto distinto. Si no es hoy, en estos días, date la tarea. Lee un pedacito de la Biblia. Busca un momento de paz. Toma una pluma y escribe. Y a los más chiquitos, hagan un dibujo de la Biblia y regálenselo a la gente que más aman, ¿sí? Muy bien, nos ponemos en pie.